Bueno, el tema de hoy es, en realidad, estimación de la digestibilidad de proteínas. El objetivo, esta es una complementación del tema número 5, en realidad. ¿Se acuerdan que ustedes que cuando hablábamos de calidad de proteínas habíamos dicho que tomábamos en cuenta factores como cantidad, sobre todo, ¿no? Porque hay otros factores que de alguna manera también influyen, pero los tres más importantes sería la cantidad de proteína que aporta ese alimento, dieta o lo que estemos analizando, la composición aminoácidica, es decir, no solo que estén presentes los aminoácidos esenciales, sino que se encuentren en las cantidades requeridas. Para eso hemos aprendido el método en la anterior práctica, un método para detectar a los aminoácidos limitantes, que quieran aquellos aminoácidos que no se encontraban esenciales, que no se encontraban en la cantidad necesaria para un grupo etario determinado, porque habíamos visto que no es lo mismo los requerimientos para todos, ¿no? Y finalmente también afecta a la digestibilidad de esa proteína. En general, la digestibilidad de las proteínas se evalúan a través de métodos, los más exactos son los in vivo, es decir, hacer análisis, lo ideal en personas, pero normalmente se trabajan con animales, ratas, pueden ser monos, cerdos, ¿no? Que sean más próximos bueno, hacen homologación con el ser humano. Nunca es lo mismo, por supuesto, ¿no? Sin embargo, es lo más usado. Cada día, sin embargo, están tratando de no utilizar animales. No, hay muchos grupos, ustedes saben, ecologistas, defensores de los animales, y tienen razón. Y están tratando de eliminar, incluso donde siempre usan, como es en las industrias farmacéuticas, animales como seres de experimentación. Sin embargo, hay una tendencia cada día más grande de utilizar métodos in vitro, que pueden ser cultivos celulares, microorganismos o finalmente enzimas. Estos métodos también nos permiten detectar o realizar, determinar la digestibilidad. Sin embargo, son muy caros todavía, muchos no son accesibles, ¿no? De manera general, aquí vamos a revisar algunos de los cálculos más usuales que se hacen o también fórmulas para determinar la digestibilidad. En general, la digestibilidad, sobre todo de proteínas de origen animal, está en un rango de 80 a un 100%, pero en proteínas de origen animal. ¿Por qué esto? ¿Por qué es tan alta? Porque ustedes saben que la digestibilidad, y había dicho también en la anterior clase, está relacionada con el porcentaje de fibra que tiene un alimento, fuera de otros factores que pueden influenciar, ¿no? Entonces, sabemos que los alimentos, las fuentes proteicas de origen animal no tienen fibra. Y al no tener fibra, su digestibilidad es mayor siempre y cuando no tengan problemas la persona que lo está consumiendo, por supuesto. ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, doctora. Ay, ay, Sí, ay. doctora. Y cualquier duda que tengan, párenme nomás, chicos. No me hagan hablar como metralleta. Si hay algo que ustedes consideran que es necesario aclarar, me dicen nomás. Bueno, esto no es tan reciente, pero en los últimos años ha surgido lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Que la evaluación de la calidad de las proteínas vegetales, sobre todo que ahí es el problema, se basan en el índice químico, que es el cómputo aminoácidico de la proteína, corregido por su digestibilidad.
Es decir, que baja aún más el porcentaje de, digamos, el índice químico de los aminoácidos cuando se corrigen por la digestibilidad, ¿no? Para hacer esto último, que es lo, digamos, lo más utilizado últimamente, primero se trabaja y se investiga el índice químico que ustedes ya saben, que lo hemos visto como cómputo aminoácido, ¿no? Y esta fórmula la han utilizado ustedes. En cambio, la digestibilidad sería el nitrógeno absorbido dividido entre el nitrógeno ingerido por 100. Claro que estos nitrógenos de aquí, el absorbido y ingerido, se realizan a través del método de Kjeldahl, ¿no? En el equipo de Kjeldahl, ¿no? Y se analizan los alimentos que estamos testando y además se recogen, ya sea del hombre o de los animales, la orina y las heces, y en estos también se hace la determinación de nitrógeno. Y con estos valores podemos calcular la digestibilidad. De ahí han surgido varias modificaciones. Aquí solo hay algunos, nomás los más importantes que he puesto, por ejemplo. Bueno, este índice químico corregido por su digestibilidad sería índice químico por la digestibilidad. Esta fórmula ustedes podrían desarrollar, ¿no? Si tuviéramos el dato de digestibilidad, que es, ya les he dicho, lastimosamente, es un método in vivo en los animales o en... vamos a ver si podemos en las últimas clases ir a dar un paseo en San Simón. Hay un bioterio de hace muchos años, no sé si lo siguen manteniendo, la que maneja eso es mi amiga, es una bióloga, antes pertenecía a biología, pero ahora esa área creo que se ha ampliado a la parte de inmunología más, hacen inmunonutrición y se ha acoplado al Laboratorio de Alimentos de Tecnología. Es un departamento. Ellos trabajan, creo que utilizan ahora el bioterio para trabajos de investigación en inmunonutrición. Vamos a ir a visitar para que ustedes conozcan, vean lo mucho que nos falta y es una área de nuestro desempeño, porque a diferencia incluso de los biólogos, nos llevamos como materia troncal inmunología. Lo que pasa es que, ay, no sé, mejor no hablo, porque algunas veces cuando digo alguna cosa siempre lo miren con tinto político, que es lo que menos quiero hacer, pero la verdad que nos falta mucho, ¿no? Y ya va a pasar un año de mi gestión y ningún laboratorio funciona. Un poco triste esta es una facultad. Entonces, vamos a ir a conocer de todas maneras el bioterio que hay en San Simón, es el único que tenemos. Algunas veces he trabajado con ella, con trabajos de tesistas, pero bueno, hace unos 3, 4 años que no voy por allá, vamos a ir. El valor biológico entonces de las proteínas se define como el porcentaje de proteína absorbida y que es retenida en el cuerpo. ¿Cómo se calcula? Que aquí está la fórmula desarrollada. Ingesta de nitrógeno, esto se mide a partir del alimento por el método de Kjeldahl. Ustedes saben que Kjeldahl lo que cuantifica es nitrógeno, ¿no? Menos el nitrógeno que se pierda en orina y las heces por 100, dividido entre ingesta de nitrógeno menos el nitrógeno que se pierde en las heces, ¿no? Y esto sería, esta fórmula desarrollada significa nitrógeno retenido sobre nitrógeno absorbido por 100, y ese es el valor biológico. A partir del valor biológico se han tomado en cuenta otros términos, como utilización neta de proteína, que sería nitrógeno retenido sobre ingesta de nitrógeno, ¿no? Por 100. Bueno, otro detalle que se ha observado es que el valor biológico con la utilización neta de proteínas hay muy poca diferencia. Y como estos trabajos generalmente son hechos en animales, los autores dicen que no es representativo y que quizás incluso, bueno, habría que hacerse estos trabajos en humanos para ver si hay diferencias significativas.
Después, este campo de la digestibilidad toma mucho interés, sobre todo en animales. ¿Por qué en animales? Para animales, no digo el ensayo en animales, sino para alimentos en animales. ¿Por qué? Porque generalmente el objetivo de las granjas, por ejemplo, avícolas, porcinas o de ganado para engorde de vacas o otro tipo de animales, ellos lo que les interesa, la proteína en general es un alimento caro. Dentro de los otros nutrientes, las proteínas son lo más caro, entre comillas, ¿no? Ellos tratan de optimizar el uso y lograr las mayores ventajas en los animales, ¿no? Y han ideado toda esta serie de términos, y aquí están muy reducidos, porque nosotros no trabajamos en nutrición animal. Algunos nomás ensayos de performance sobre modelos animales, por ejemplo, el coeficiente de eficacia proteica, que es igual a la ganancia de peso sobre la proteína ingerida, ¿no? Y ahí se observa crecimiento y fijación de proteínas, que muchas veces dice que no corresponde. Además está influido por el gusto de la ración y también por la ingesta. Si no les gusta a los animales, no comen, aunque sea muy nutritivo, ¿no? Entonces puede influenciar en eso. Después el coeficiente de eficacia proteica neta, que está también basada en esta de aquí, ¿no? Ganancia de peso más pérdida con ración sin proteínas sobre proteína ingerida, ¿no? Son relaciones. Y coeficiente de eficacia proteica neta relativa, ¿no? Relacionado a esta misma. En general, los factores que influyen sobre el valor proteico es la composición de aminoácidos, la cantidad de proteínas, la digestibilidad. Estos ya les había nombrado yo a ustedes como factores sobresalientes y más importantes, pero también pueden influir en formulaciones, sobre todo la suplementación de aminoácidos, mezclas de proteínas, equilibrio entre aminoácidos esenciales, la tasa de aminoácidos esenciales, la conservación e incluso el tratamiento tecnológico que se hace a ese alimento, a ese producto, ¿no? Porque ustedes saben que muchas veces puede ser el tiempo o puede ser, digamos, el uso de mucho calor o mucho frío, lo que fuera en ese proceso de elaboración del producto que puede desnaturalizar la proteína o provocar alguna alteración que afecta sobre todo a las proteínas, ¿no? Eso es de manera general la parte teórica. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular los valores de digestibilidad de proteínas en sus dietas. Para eso vamos a utilizar, les voy a enseñar los cálculos, pero la única tabla disponible que tenemos en general, esta tabla, este cuadrito número 1 que ustedes lo tienen, que lastimosamente es muy cortito, sin embargo, es lo único que disponemos. Por lo tanto, tenemos que hacer una relación. Si hay algún cereal, digamos, en su dieta propuesta por ustedes o en lo que están analizando, algo que se asemeje lo más posible a lo que están en esta tabla. Igual cuando se trate de leguminosas. Ya les dije, espero que estén haciendo sus tareas porque nos falta un tema más y sería el primer parcial de prácticas de nutrición, el primer examen. Por favor, chicas, pónganle un poquito de ganas. En general, la doctora Colosini me ha dicho de que ustedes han dado muy malos exámenes y le dije, no, es muy diferente a mi grupo, tampoco han sido exámenes buenos, ¿no? No sé qué está pasando. Y ustedes que tenían una ventaja porque lo que habían avanzado era nada, han dado de 2 temas. Y al final era introducido y un solo tema, que era todo digestivo, y ustedes ya han llegado en biología, incluso ese tema. No sé qué les ha pasado. Por lo menos conmigo habían temas nuevos, porque hemos visto carbohidratos, proteínas, lípidos, además de los temas que ustedes han dado. Tenían un poquito más de justificación, digamos, pero no es motivo. Yo pienso que tienen que hacer un análisis, chicas. Y también ser sinceras, decirnos a los docentes en qué estamos fallando, porque yo creo que es de ida y vuelta, ¿no? Siempre con respeto, con el afán de que
nosotros los docentes mejoremos también. No somos infalibles, personalmente yo lo estoy diciendo por mí. Ver de qué manera podemos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia ustedes, pero creo que en general he escuchado esas voces de la mayoría de los docentes. No sé, decirles que se pongan un poquito más a estudiar. Quizás la técnica de estudios y memorístico que tenemos en la facultad no es el correcto. Bueno, por lo menos yo intento de que ustedes no sean memorísticas. No sé cómo serán los métodos de los otros docentes, pero respetando todo eso, traten de entender, chicas, porque la memoria es frágil y otra cosa, no sirve de nada. Cuando ustedes salgan, se van a enfrentar a problemas reales y tienen que solucionarlos en base a lo que han logrado captar de todas esas teorías o prácticas que les enseñamos. Entonces, tienen que tratar de, no sé, yo creo de estudiar entendiendo. Por eso yo les ruego, señoritas, nunca me he hecho problema de repetir, aunque sea 7, las veces que sean necesarias para que entiendan. No digan, sí, ya hemos entendido. Después, por ejemplo, ayer en la clase, en una de las chicas, pero no he encontrado los valores para hacer cómputo aminoácidico de mi receta. Claro, ¿por qué? Porque la lista, el cuadrito que ustedes tienen, sobre todo de la parte de aminoácidos, no es tan amplia, pero sí están, y con seguridad, chicas, porque yo lo he empleado en muchos trabajos, están de las principales fuentes de proteínas, que serían cereales y leguminosas, que es lo que nos interesa. Pero si ustedes han puesto, por decir, papas, acelga, tomate, claro, eso no van a encontrar. ¿Por qué? Porque las verduras en general, las verduras no son fuente importante de proteínas y tienen cantidades muy pequeñas. ¿Sí? Tienen proteínas algunas, pero muy pequeñas. Por lo tanto, yo les había recomendado que trabajen solamente con los elementos de su receta que sean fuentes de proteínas, que serían todo lo que son productos de origen animal, más cereales y leguminosas. ¿Sí o no? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Chicas, ¿no me están escuchando? Se escucha, doctora. ¿Y por qué no contestan nada? Bueno, seguiré. Ya no voy a decir nada porque ya veo que no les interesa lo que hago. Y seguiré. Si entienden bien, si no, no, ¿qué voy a hacer? Estos eran las cantidades del ejercicio que hicimos en la anterior clase. ¿Arroz y haba o arroz con qué trabajamos con ustedes? Con poroto, doctora. Ya, entonces vamos a poner poroto. ¿Y qué cantidad serán? ¿Me puedes dictar? Igual era 80 de arroz y el poroto era 30. Ya. ¿Me puedes, por favor, dictar las cantidades de proteína que sacamos para hacerlo más rápido? Del arroz era 4,8 y del poroto era 6,9, doctora. Muy bien. Una vez que tenemos estos valores de proteínas que ustedes ya saben calcular con la tabla de composición, lo que hacemos es sumar. Sería 7, ay, perdón, hacia atrás. 5, 6, 11. 11.7, ¿está bien? Tienen que ayudarme y trabajen ustedes con una calculadora. Aquí hay que sacar la fracción, que sería llevar estos valores de proteínas a 1. ¿No? Entonces, la fracción para el poroto, aquí tengo calculadorita, porque si esperan a ustedes, sería 0.41. Para el otro,
La fracción sería 0.59. La suma de estos dos debe dar a 1. Una vez que he sacado la fracción de cada uno de los valores de proteínas para 80 gramos de arroz y la cantidad de la fracción para 30 gramos de poroto con relación a la proteína, voy a multiplicar por la digestibilidad, en este caso del arroz. Entonces busco arroz en la tabla. En esta. Arroz. Arroz pulido. Arroz pulido se refiere al arroz blanco. Ahí está 88. Y poroto, que es frijol, 78. 88, 78. Ya. Aquí sería 88, el porcentaje de digestibilidad. Y aquí el porcentaje del poroto o frijol es 78. Entonces, los valores de digestibilidad del arroz, de 80 gramos de arroz, sería 36.08, doctor. sí, 36.08. ¿Y para el poroto? 46.02. Me vas a dar tu nombre, siempre participas tú, ¿ya? Y por Está bien, favor, doctor. la suma de estos dos. Es que me voy a anotar siempre en mi agenda para puntos. 82.1. ¿Qué te llamas, la que me está ayudando? Magne Fuentes Caroline, doctor. Ya. Magne Fuentes, ¿no? Sí, Carolina. Carolina. Práctica. Este es el grupo 5, si no me equivoco. Ya. 82.1 sale, doctorita, la suma. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Esto es lo importante. 82 es doctorita. ¿Qué? 82. Perdón. 82.1. Sí. Ya. Ahora, ¿qué representa esto? ¿Qué significa? Significa que cuando ustedes comen 80 gramos de arroz y 30 gramos de poroto, están ingiriendo 11.7 gramos de proteínas. Sin embargo, la cantidad de proteína absorbida y retenida en realidad, no solamente es absorbida, sino también retenida, es solo el 82.1%. ¿Cuánto es el 82.1% de 11.7? A 9.60. Muy bien. Así es. 9.6. Entonces, en realidad, esta es la cantidad absorbida y retenida por el organismo, y no los 11.7 que nosotros hemos consumido o ingerido. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta, no? Doctora, ¿puede volver a repetir, por favor? Que esta sería la cantidad de proteína absorbida y retenida por el organismo, 9.6 gramos de proteínas, y no los 11.7 que hemos ingerido, porque al comer esto estamos consumiendo 11.7, eso estamos ingiriendo. Pero cuando ya vemos la digestibilidad es la ingesta sobre lo que eliminamos, sería solamente el 82.1%, y eso significa 9.6%.
6 gramos de proteínas. Ahora bien, ¿ustedes qué van a hacer? Aquí en el punto 2 van a calcular la digestibilidad de las proteínas, no de su dieta, porque no hemos trabajado así, lo hemos resumido. Van a calcular ustedes la digestibilidad de las proteínas de la receta que han trabajado, de su sopa, ¿no? Entonces aquí van a poner todas las fuentes de alimentos, fuentes de proteínas de esa receta, calculan las proteínas, sacan la fracción, buscan la digestibilidad y hacen lo mismo, calculan la proteína ingerida y la proteína absorbida y retenida. ¿Está bien? Aquí deberíamos dejar un espacio. Está bien, doctora. Ahora el punto 3. El punto 3 dice calcular la recomendación proteica de su persona expresadas en proteínas de alto valor biológico. En el cuadro número 1 de la práctica anterior, ahí abajito, habían los valores de requerimientos, eso tienen que memorizar, los requerimientos de proteínas para los diferentes grupos etarios. Para el hombre era de 0,75 gramos por kilogramo de peso por día. ¿No? Entonces, si por ejemplo, aquí esto en rojo es el requerimiento, ¿no? Y si vemos aquí, estoy dando como ejemplo una persona que pesa 70 kilos. ¿Cuánto sería su requerimiento de proteínas de buena calidad, de alto valor biológico? Sería 0,75 por su peso. ¿Cuánto sería 70 por 0,75? Sería 52.5, ¿no? Esta es la cantidad en gramos de proteínas que necesita una persona de 70 kilogramos, siempre y cuando sean de alto valor biológico o proteico, ¿no? Ahora aquí les voy a enseñar un método para ajustar este requerimiento si las condiciones de su dieta, digamos, porque tendríamos que analizar la dieta, tiene problemas. Porque su digestibilidad de sus proteínas es baja y porque cuando han hecho el cómputo aminoácidico de su dieta, han encontrado aminoácidos limitantes. Esto es simplemente un ejemplo hipotético que me he inventado para tratar de tener factores en los que voy a corregir el requerimiento proteico. Requerimiento le pondré. El requerimiento en gramos de proteínas y lo voy a corregir por la digestibilidad y lo voy a corregir por el cómputo aminoácidico. Si no es necesario, si su digestibilidad de su dieta es 80 o más, no hay necesidad, es digamos una digestibilidad elevada y no es necesario corregir. Si en esa dieta no encuentran aminoácidos limitantes, tampoco es necesario corregir y nos quedaríamos con esta situación. Pero si, por el contrario, es una persona, por ejemplo, que vive en una zona rural alejada, que no dispone de una fuente alimentaria, sobre todo rica en proteínas, y cuando hemos analizado su dieta, hemos encontrado, por ejemplo, esta situación, 2 aminoácidos limitantes, hemos encontrado un porcentaje de digestibilidad de sus proteínas baja, menor a 80, 78, entonces tienen que corregir. ¿Y qué significa corregir? Corregir significa que seguramente ese requerimiento que era de 52.8 gramos de proteínas que tengo que distribuir a lo largo del día para llenar mi requerimiento diario, tengo que aumentar las raciones de estas condiciones para lograr aproximarme al requerimiento que necesita mi cuerpo, eso es. ¿Y cómo se corrige? En este caso, por ejemplo, el requerimiento de esta persona es de 52.5.
gramos de proteínas. Ese es el requerimiento. Pero si estas son sus condiciones, entonces estoy corrigiendo por la digestibilidad. Digo, de 100, solamente el 78% es absorbido. Entonces corrijo. Y aquí en el caso de estos aminoácidos, siempre se corrige por el primer aminoácido limitante. ¿Cuál sería el primer aminoácido limitante? El valor más bajo, ¿no? 0,65. Porque si lo cubro el otro ya está cubierto. Por eso me voy al primer aminoácido limitante. Y digo, de 100, solamente el 65% del requerimiento de aminoácidos esenciales está cubierto. Entonces, corrijo por eso. Cuando hago esta multiplicación, ¿cuánto me da? $103,55, doctora. Uh-huh. 106. Ay, perdón un ratito. Hijita, te voy a llamar, yo estoy un ratito en clase, en 5 minutos. Ya, chao. 3.55. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de necesitar 52,5 gramos de proteínas cada día, esta persona de 70 kilogramos necesita 105 gramos de proteínas. Claro que es muy alto, porque es un invento, ¿no? No sé si serían las condiciones, pero podría darse. Entonces, de alguna manera, si solamente afecta la digestibilidad, entonces la corrección solo se hace por la digestibilidad. Si solamente es el problema con los aminoácidos limitantes, solo por eso, ¿no? No es, y además, si esto y esto andan bien, no es necesario corregir nada y este sería el requerimiento, por si acaso, chicos, ¿no? Entonces, eso van a hacer ustedes con ese plato de comida, seguramente no va a haber mucho problema, pero quiero que comenten la variación de la recomendación proteica según la calidad de la dieta y la importancia de efectuar este ajuste a las cifras proporcionadas por organismos internacionales, porque todo esto es en base a tablas. Entonces, analicen este resultado del ejemplo y luego también analizan el resultado de ustedes, el real. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya. Por otro lado, quiero decirles que en los últimos años, como les había dicho al comienzo, ahora se están ya creando laboratorios, no estamos tan lejos. Es un laboratorio de España, por ejemplo, y no hay uno solo en España, hay ya varias ciudades de España que están poniendo a disposición de la gente laboratorios que hacen el proceso de digestibilidad, no solamente para valorar el estado nutricional proteico, por si acaso, ¿no? Sino para estudios y ensayos, ¿cómo se llama?, de enfermedades, de análisis de compuestos activos con el afán de sacar, por ejemplo, alimentos funcionales. ¿Qué es un alimento funcional? Ustedes saben que los alimentos en general, todos los alimentos en general y algunas plantas, no solamente en su composición no tienen nutrientes, sino que también tienen moléculas bioactivas, como son terpenos, flavonoides, isoflavona, etcétera, etcétera. Todos esos componentes que ustedes han estudiado en farmacognosia están presentes también en nuestros alimentos o en algunas otras plantas en mayor cantidad. Pero lo cierto es que ahora, y ni siquiera solo ahora, sino ya desde tiempo, ha surgido, hace varios años ya ha surgido, el aprovechar la presencia de estos compuestos en los alimentos y darles un valor agregado. Por ejemplo, en muchos países, aquí en Bolivia no,
se venden latas de zumo de tomate, ¿no? Como un nutracéutico. ¿Por qué? Porque el tomate, el zumo de tomate es rico en licopeno. El licopeno es un poderoso antioxidante. Y sobre todo para los varones, para evitar cáncer de próstata. Y en otro medio que es muy común, pero no tomamos, ¿no? Y ya está envasadito, enlatadito de, no sé de cuántos tomates era pues ese zumo, ¿no? Podríamos hacerlo en la casa también, pero ya está colado de las pepas y todo, y lo venden como un nutracéutico. Les estoy dando un ejemplo de los más simples. Entonces, estos laboratorios son ensayos en digestores dinámicos, es decir, son equipos que simulan lo que les pasa en el estómago, en el intestino, es decir, un tubo digestivo in vitro, en otras palabras, ¿no? Y ahí se estudian la funcionalidad de modelos celulares, de biomarcadores adecuados, se analizan, digamos, algunos biomarcadores con objeto de diagnóstico y otros con, digamos, para diseñar productos como los que les he enseñado, ¿no? Pueden hacer evaluación de la resistencia gastrointestinal, de la bioaccesibilidad, de la digestibilidad de un ingrediente o de un principio activo en este digestor dinámico in vitro. Entonces aquí podemos estudiar la digestibilidad de cualquier alimento, ¿no? Ya no en ratas ni en animales, ¿no? Sino que directamente en máquinas, ahora está muy de moda. Y sobre todo ahora se le está dando mucha importancia, creo que a ustedes ya varias veces les he dicho, en la evaluación de la modulación de la microbiota intestinal, ¿no? Esto es la parte más importante. Se le está dando y está jugando un rol esencial el tubo digestivo porque han demostrado que muchos tipos de cáncer, por ejemplo, un pulmonar, ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver el pulmón con el estómago? Pero el tubo digestivo es la barrera de protección entre el medio externo y interno en el ser humano. De ahí su importancia y la utilización y la creación de estos laboratorios modernos. Se obtienen evidencia científica del efecto saludable de un ingrediente, de un principio activo o de un alimento en estos sistemas integrados de digestor dinámico in vitro. Los modelos celulares nos permiten estudiar la resistencia gastrointestinal de los compuestos contenidos en los alimentos, si pueden ser o no pueden ser absorbidos, su absorción intestinal, su efecto funcional sobre otros órganos diana. Miren cuánto avance, cuánto avance, chicas. Qué lejos estamos Bolivia. No sé si en países latinoamericanos sí hay estos, pero quiero que vean, que sepan, que ojalá les estimule. Esta área es manejada por los bioquímicos farmacéuticos también. Evaluar la resistencia gastrointestinal, la absorción intestinal, la funcionalidad de los compuestos bioactivos, incluyendo su capacidad de modular la microbiota intestinal. Este aspecto es requete importante y no solamente son etapas esenciales del desarrollo de alimentos funcionales. Los alimentos funcionales están tomando un protagonismo muy importante, ¿no? Permiten bioaccesibilidad, biodisponibilidad, modulación de microbiota. Todas estas cosas se estudian en estos tubos digestivos in vitro. ¿Qué les parece? Ay, bueno, habían sido un grupo de muditas, ni modo. Ya no quiero frustrarme, así que prefiero reírme y pasar por alto. Bueno, eso es todo, señoritas. Gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctorita. Hasta luego. Hasta luego, doctor.